Hola a todos los alumnos de octavo año básico, les mando un gran saludo, espero que se estén cuidando lo más que se pueda en estas circunstancias actuales y les voy a explicar un poco ahora cuál es el contenido que vamos a empezar a ver en artes visuales. Primero que nada, para partir, les explico que en esta cápsula principalmente vamos a retroalimentar un poco de contenido que ya se ha visto previamente en séptimo básico. Por lo tanto, es básicamente un repaso y con el contenido de tecnología añadido un poco a esto mismo. Entonces, el tema que nos toca ahora es el de la diversidad, que es un tema que se ve bastante en séptimo básico, todo lo que implica la diversidad cultural y cómo esto se relaciona también con el tema del arte. Acá tenemos una definición bien breve que nos dice que el término diversidad se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. El término diversidad es además de origen latino. Básicamente con esto entendemos un poco a qué nos referimos, aunque la palabra en sí es de bastante dominio popular, podríamos decirlo. Uno cuando habla de diversidad, uno ya infiere un poco de a qué nos estamos refiriendo. Pero me interesa que apliquemos ahora este contenido a cómo vemos la diversidad en nuestro propio entorno, en nuestra propia cultura. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos, como dice acá, diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad lingüística, diversidad biológica y también diversidad sexual. Existen muchas otras aristas, pero estas son las principales con las que vamos a trabajar ahora como para hacer un repaso más general de lo que es el tema. Ahora, si nos vamos un poco al contenido de tecnología, que como ya les conté previamente, lo vamos a empezar a ver más o menos dentro del mismo contenido de artes visuales y no como algo aparte, sino como algo integrado. En tecnología vamos a repasar también un contenido que es previo de séptimo año en el que se identifican las necesidades o problemas individuales y grupales. Entonces, tenemos acá una definición, una cita que nos explica un poco cuál es la diferencia que puede existir entre necesidad y entre problemática, que es una diferencia bastante casi inexistente, podríamos decir. Hay que tener mucho cuidado porque se entrelazan. Acá nos dice, por ejemplo, todos nosotros conocemos las necesidades básicas que todo ser humano tiene, como vestir, comer, tener educación, entre otros. ¿Qué sucede al no poder conseguir una de ellas? ¿Estamos frente a un problema o es solo una necesidad no satisfecha? Pues sí, es solo una necesidad no satisfecha, pero si esta necesidad se da en un plano en que resulte agraviante para nosotros, como por ejemplo que el alimento no llegue a los más necesitados, pues estamos frente a un problema. Hay que entender muy bien esto entonces. Va a depender mucho de lo que estemos hablando, pero básicamente la diferencia entre necesidad y problema está bastante ligada. Es muy difícil separar una de la otra, porque si hay una necesidad no satisfecha, obviamente vamos a tener un problema, a menos que sea algo que no sea tan importante. Pero en realidad cualquier tipo de necesidad es algo que urge satisfacer, ¿cierto? Sobre todo cuando hablamos de necesidades tan básicas. Ahora entonces, la actividad a realizar va a mezclar la retroalimentación de estas dos asignaturas, que serían artes visuales y tecnología. Por lo tanto, las instrucciones están acá claramente. Dice, observa el entorno de tu país, luego identifica alguna necesidad que consideres más relevante en alguno de los tipos de diversidad analizados. Hablamos de diversidad cultural, diversidad lingüística, cómo la barrera del idioma a veces influye en nuestro día a día, la diversidad sexual, por ejemplo, que es un tema del que podemos sacar mucho hoy en día con el tema de la identidad de género.
También el tema de la diversidad, de los choques culturales. Si uno analiza, por ejemplo, dentro del mismo país existen variadas culturas, no existe solamente una. Y muchas veces se producen choques entre estas culturas. Entonces, vamos a observar un poco nuestro entorno, pueden investigar si es que necesitan buscar alguna ayuda, si es que no se les ocurre inmediatamente y después de eso van a explicar brevemente en qué consiste, por qué es tan importante solucionar dicha problemática que ustedes escogieron y luego realizan un dibujo simple en el que se muestre esta problemática, un dibujo con lápiz de color, con lo que tenga a mano. Aquí dice utiliza tu cuaderno croquera y lo que tú tengas a mano para realizar la actividad, pero siempre lo vamos a hacer en el cuaderno o croquera que ustedes ocupen, nunca en alguna hoja aparte porque esto tiene que ir quedando registrado. Entonces, bien importante que lo tengan todo siempre muy ordenado. Entonces, un dibujo breve en el que se explique la problemática y ahí ustedes colocan alguna definición y analizan por qué sería tan importante cubrir esta necesidad. Entonces, aclarado eso, espero que puedan realizar la actividad de muy buena forma y como dice abajo, ánimo y cuídate lo más que se pueda dentro del tiempo que estamos viviendo.